La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo 15 del tiempo ordinario meditamos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. En la primera lectura del libro del Deuteronomio se nos habla de los mandamientos que han sido hechos a la medida de nuestra humanidad, que no están del otro lado del mar, que no están arriba en el cielo, en un lugar donde no podamos alcanzarlos, que no tenemos ese pretexto, porque por el contrario, dice: todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Entonces no hay pretextos. La santidad no es una cosa que no esté al alcance de todos. Jesús quiere que seamos prójimo del hermano necesitado. Jesús quiere que nuestra vida sirva para ayudar a la vida del hermano con el que compartimos la vida. Entonces, la necesidad del hermano está siempre presente. Necesidad material, espiritual, psicológica, etcétera, emocional, sentimental. Y tú siempre puedes hacer algo para ayudar a sanar esas necesidades. Y tú puedes hacer algo siempre para no dañar al prójimo. Entonces, los mandamientos no son cosas imposibles. No es imposible honrar al padre y a la madre, no es imposible no matar, no es imposible, etcétera. Entonces, hay que aprender a ver los mandamientos como una cosa posible, no solamente posible, sino como el verdadero camino para vivir humanamente. Entonces, en el Evangelio que acabamos de leer, Jesús nos lo explica con una parábola que es una parábola preciosa, la parábola del buen samaritano, que a todos, si nos la tomamos en serio, nos pondrá en nuestro lugar y nos exigirá muchísimo. Le pregunta este maestro, este doctor de la ley, a Jesús: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y es interesante que Lucas lo dice con mucha claridad. Esta pregunta llevaba como intención poner a prueba a Jesús. Entonces, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?
Y Jesús empieza respondiéndole con 2 preguntas, muy a su estilo, y luego le cuenta la parábola, y luego le hace más preguntas, y lo obliga a decir lo que él sabe, y a comprometerse, ¿verdad? Entonces le dice, ¿qué está escrito? ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Porque hay cosas que están escritas y que no se pueden evadir. Y si este era un doctor de la ley, entonces él sabía exactamente, ¿verdad? Y de hecho, cuando empieza contestando estas preguntas, citando también precisamente el libro del Deuteronomio. Entonces, ¿qué está escrito? Eso es lo que está escrito. Pero luego la otra pregunta es bien interesante. ¿Qué lees en ella? O sea, ¿cómo interpretas tú eso que está escrito? Y bueno, este hombre responde a medias, porque responde solamente con lo que está escrito. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús, una forma distinta de decirle no te hagas tonto, es, has contestado bien, si haces eso vivirás. Entonces si ya sabe, ¿para qué pregunta, verdad? Póngase a hacer lo que le sabe que le corresponde hacer y listo. Entonces el doctor, que entiende exactamente el periodicazo que Jesús le acaba de dar en la nariz, quiere justificarse y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces termina hundiéndose más, pero es importante que nosotros nos hagamos esta pregunta de una forma muy sincera. Bueno, ¿y quién es mi prójimo? Jesús voltea la pregunta contando la historia del buen samaritano. Es interesante cómo Jesús voltea, porque aquí esta parábola no tiene como finalidad contestar a la pregunta de este doctor de la ley. No quiere contestar a quién es mi prójimo. La pregunta que quiere contestar es ¿de quién soy prójimo? Dependiendo en dónde me sitúe, si como el levita, como el sacerdote o como el samaritano, entonces mi respuesta será distinta. Jesús cuenta la historia del buen samaritano y entonces Jesús pone a este hombre al descubierto. ¿Quién es digno de ser mi prójimo? O sea, Jesús voltea la pregunta que está queriendo decir este doctor de la ley al decir ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es digno de ser mi prójimo? ¿Quién está a la altura de ser mi prójimo? Porque el prójimo es el que está cercano. Entonces el que está cercano a un doctor de la ley tendrá que ser otro doctor de la ley, otro cumplidor de la ley. Pero una prostituta, un publicano, obviamente esos no pueden ser prójimos del doctor de la ley, según la lógica de este doctor de la ley. Y según nuestra lógica, a veces encontramos tantas cosas que desdicen del nombre cristiano, tantas cosas que a veces no nos ayudan a situarnos como prójimo del hermano más necesitado. No me ayudan a situarme como prójimo de aquel que Jesús ha puesto como una oportunidad para que yo haga el bien, porque creo que estoy en un plano superior. Puede ser no solamente en el sentido material, también a veces en el sentido moral. No, es que yo pertenezco a tal movimiento y en este movimiento todos somos muy buenos, muy cumplidores. Nosotros nos exigimos la santidad por el reino. Entonces, yo que soy de este grupo no me puedo mezclar contigo, ¿verdad? Que eres que ni a misa vienes, que vienes esporádicamente. ¿Por qué? Pues porque yo estoy en un plano de superioridad moral. Entonces, cuidado, porque entonces Jesús, a veces cuando queremos justificarnos, Jesús con sus preguntas, Jesús con su palabra, con su testimonio, nos ridiculiza
o mejor dicho, nos ridiculizamos nosotros delante de Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, Jesús narra esta parábola para darnos a entender que no se trata de quién merece ser mi prójimo. Se trata de si yo me estoy comportando como prójimo del hermano necesitado. Porque si no lo estoy haciendo, entonces no es que él no sea digno de ser mi prójimo, es que yo no estoy siendo cristiano. Y luego, cuando Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces, la primera pauta para saber si estoy comportándome como un prójimo es si soy compasivo, si soy capaz de tener compasión de la gente a mi alrededor, si soy capaz de sentir el dolor antes de infligirlo, soy capaz de sentir el dolor de mi hermano, busco aliviar el dolor de mi hermano, ¿no? Y es que no se trata de estos hombres, el sacerdote, el levita, no es que no lo vieran, lo vieron, pero uno pasó de largo y el otro siguió su camino, siguió adelante, como si el dolor de este hombre no existiera. Porque ese dolor que es feo, ese dolor que me va a sacar de mi comodidad, es preferible no verlo. ¿Cuántas veces vemos en nuestra vida diaria, en el trabajo, con los amigos, alguien que está siendo continuamente agrio, continuamente agresivo, y preferimos darle la vuelta? Cuando tal vez esa persona, que incluso puede ser que lleve tu propia sangre, te está pidiendo a gritos que le des tu atención y que le des tu amor. Entonces nosotros no podemos estar evadiendo continuamente, no podemos seguir de largo, no podemos ver y hacernos como que no vemos. El samaritano lo ve y se compadece. Un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él y luego se le acercó. Esto es importante, estos verbos son importantísimos. No se trata solamente de verlo, hay que acercarse, hay que compadecerse del hermano. Y una vez que se le acerca, entonces pasa a la acción, lo unge con aceite, con vino, lo venda, lo pone sobre su cabalgadura, o sea, le da un lugar importante. Y él se incomoda en pro de la comodidad del prójimo, en pro de la comodidad de este hombre que había sido asaltado y que estaba mucho más necesitado que él de estar encima de esa cabalgadura. Cuida de él, lo lleva a un mesón. Él se convierte en aval de ese desconocido que estaba en desgracia. Entonces, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre? El que tuvo compasión de él, es obvio. Y entonces Jesús utiliza este imperativo: anda y haz tú lo mismo. Déjate de tonterías. Déjate de andar queriendo poner a prueba a Dios. Deja de estarte queriendo justificar. Se trata de ser prójimo. Se trata de compadecerse. Se trata de ver, de compadecerse, de acercarse, de hacer cosas efectivas en favor del hermano necesitado. Y te digo, no todo está en lo material. ¿Cuáles son las necesidades de el prójimo que comparte tu sangre, que comparte tu apellido, que comparte tu techo, que comparte tu pan? ¿Cuáles son esas necesidades que tú no estás queriendo satisfacer? Que tú estás viendo, pero sigues caminando de largo. Tú, casado,
¿Qué estás haciendo con tu cónyuge? ¿Estás siendo un buen samaritano o estás siendo un falso cristiano? La necesidad de nuestro prójimo clama ante Dios. Y entonces la forma de ganarse el cielo, la forma de cumplir los mandamientos está a nuestro alcance, porque nuestro hermano está a nuestro alcance. El prójimo necesitado al que debemos amar, como a nosotros mismos, está a nuestro alcance. Dios está a nuestro alcance, está al alcance de la oración. Entonces la invitación es acercarte a Dios a través de la oración y acercarte al prójimo a través de lo que tú puedes hacer por él. Sería interesante iniciar nuestros días preguntándole a Dios: Señor, ¿qué puedo hacer en este día para agradarte, para servirte? Y ver cómo Dios responde a esa pregunta a lo largo de nuestro día, a través de las necesidades que vemos, a través de esas necesidades que continuamente vemos, pero son un motivo para que nosotros nos pongamos a quejarnos. Dios no quiere que estemos solamente quejándonos con nuestros brazos cruzados. Jesús nos invita en este domingo a ser verdaderos prójimos. No te preguntes quién es tu prójimo, pregúntate de quién estás siendo prójimo. No te preguntes quién no está siendo tu prójimo, quién está pasando de largo ante tu necesidad. Porque tu necesidad no es el centro. Jesús quiere que salgas de ti mismo, que ayudes como un sanador herido al hermano que está ahí, más necesitado que tú. Queridos hermanos, que el Señor nos permita podernos convertir en buenos samaritanos para el hermano necesitado. Que el Señor nos permita llegar al cielo a través del cumplimiento de los mandamientos. El mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.